Bienvenidos a este video educativo sobre las normas de bioseguridad en el laboratorio, también conocidas como Buenas Prácticas de Laboratorio o BPL. Estas normas son esenciales para garantizar la seguridad de todos los que trabajamos en el laboratorio y para asegurar la calidad de nuestros resultados. Es fundamental que entendamos y apliquemos estas normas en todo momento. En este video revisaremos los principios claves de la bioseguridad, los equipos de protección personal, o sea las EPP, las prácticas de manejo de materiales y la respuesta ante emergencias en el laboratorio. Recuerden que el cumplimiento de las normas de bioseguridad no solo protege nuestra salud, sino también la integridad de nuestros experimentos y resultados. Comencemos. Para empezar, es importante conocer los principios básicos de la bioseguridad. Estos incluyen la contención, la descontaminación y la eliminación adecuada de los residuos. Exacto. La contención es fundamental. Consiste en prevenir la exposición a agentes biológicos peligrosos mediante el uso de barreras físicas y prácticas seguras de trabajo. Esto incluye desde el uso de cabinas de seguridad biológica hasta la manipulación cuidadosa de los microorganismos. La descontaminación, por su parte, se refiere al proceso de eliminar o reducir la cantidad de agentes patógenos en superficies y materiales. Esto se logra mediante el uso de desinfectantes, calor o radiación. Por último, la eliminación adecuada de residuos es crucial para evitar la contaminación cruzada y la exposición a materiales peligrosos. Todos los residuos biológicos deben ser desechados en contenedores específicos y manejados según la norma de bioseguridad. Ahora hablemos del equipo de protección personal o EPP. El EPP incluye todo el equipo que usamos para protegernos a la exposición de riesgos biológicos y químicos en el laboratorio. Lo más básico es el uso de las batas de laboratorio. Estas deben de ser resistentes a líquidos y se deben usar siempre dentro del laboratorio. No deben de salir del laboratorio para evitar la contaminación externa. Por ejemplo, eso no se debe hacer. Los guantes también son esenciales, deben ser de un material resistente y compatible con todos los productos químicos que manejamos. Es importante recordar que los guantes deben cambiarse regularmente y nunca debemos tocar superficies externas con ellos. No olvidemos las gafas de seguridad. Estas nos protegen todos los ojos de salpicaduras y aerosoles que pueden contener agentes peligrosos. Además, en algunos casos se requieren mascarillas o respiradores, esencialmente si trabajamos con agentes que se transmiten por vía aérea o cuando manejamos productos químicos volátiles. Pasemos ahora a las prácticas seguras en el laboratorio. Uno de los aspectos más importantes es la correcta manipulación de los materiales biológicos y químicos. Debemos siempre rotular correctamente todos los frascos y recipientes que utilizamos. Además, es crucial almacenar los materiales peligrosos en lugares adecuados, como armarios ventilados o refrigeradores específicos. Cuando manipulamos agentes biológicos, debemos hacerlo dentro de una cabina de seguridad biológica para evitar la exposición y diseminación de aerosoles. Otro aspecto importante también es la limpieza del área de trabajo. Debemos limpiar y desinfectar todas las superficies antes y después de cada experimento y nunca debemos comer o beber dentro del laboratorio. El manejo de residuos es un tema crítico en bioseguridad, pues todos los desechos generados en el laboratorio deben de clasificarse y manejarse según su tipo. Los residuos biológicos, por ejemplo, deben ser inactivados antes de su eliminación. Esto se puede hacer mediante el autoclave, incineración o el uso de desinfectantes apropiados. Los residuos químicos, por otro lado, deben de ser segregados según su clase y almacenados en contenedores etiquetados antes de su recolección por un servicio de eliminación especializado. Es importante no mezclar nunca residuos biológicos con residuos químicos, ya que esto puede crear peligros inesperados y dificultar, obviamente, su correcta eliminación. Finalmente, hablemos sobre la respuesta ante emergencias en el laboratorio. Aunque sigamos todas las normas de bioseguridad, siempre existe la posibilidad de un accidente. Por eso es esencial conocer el plan de emergencias del laboratorio. Esto incluye saber dónde están ubicadas las duchas de seguridad y los lavaojos, también los extintores y las salidas de emergencia. Si ocurre un derrame, debemos seguir el protocolo establecido para contenerlo y limpiarlo de inmediato. Esto generalmente implica el uso de absorbentes y desinfectantes específicos. En caso de exposición accidental a un agente biológico o químico, es fundamental lavar la zona afectada inmediatamente y buscar asistencia médica lo antes posible.
Sin embargo, es necesario identificar o hacer una guía rápida sobre los pictogramas de seguridad en el laboratorio. Estos son símbolos que son esenciales para identificar riesgos y proteger a los trabajadores. Primero, veamos los pictogramas relacionados con riesgos químicos, como los explosivos, que es un cubo con una explosión que indica la sustancia que puede explotar o causar una reacción explosiva, por ejemplo, las sustancias químicas inestables. Los flamables, que es una llama en un cubo, que señala que el material es inflamable, como por ejemplo los solventes orgánicos. El combustible a presión, que es un cilindro con una llama que indica que los gases comprimidos pueden explotar si se calientan, por ejemplo los gases industriales. Por otro lado tenemos los corrosivos, que es manos y metal corroídos. Indica sustancias que pueden causar daño severo a los tejidos o materiales, por ejemplo los ácidos y las bases fuertes. Por otro lado tenemos lo tóxico, donde tenemos una calavera y huesos cruzados, que muestra que el material puede causar efectos nocivos graves o la muerte si se inhala, ingiere o entra en contacto con la piel, por ejemplo los pesticidas y algunos químicos industriales. Por otro lado tenemos el peligro para la salud, que es un cuerpo con una estrella de rayos. Esto indica que la sustancia puede causar problemas graves de salud, como puede ser cáncer o problemas respiratorios, como por ejemplo los compuestos químicos cancerígenos. Por último tenemos los peligros para el medio ambiente, donde tenemos un árbol y un pez muertos. Esto señala que la sustancia puede causar daño al medio ambiente, como por ejemplo algunos productos químicos y residuos. Conocer y entender estos pictogramas es fundamental para mantener la seguridad en el laboratorio. Cada símbolo proporciona información crítica sobre los riesgos y cómo protegernos adecuadamente. Muchísimas gracias por ver nuestra guía rápida. Seguimos. Seguir las normas de seguridad y bioseguridad es esencial para un laboratorio seguro y productivo. Al adoptar las prácticas correctas y usar el equipo de forma adecuada y el adecuado, podemos minimizar riesgos y proteger tanto a nosotros como a otros en nuestro entorno. Gracias por ver nuestro video. Las batas de laboratorio deben estar hechas de materiales resistentes a productos químicos, como algodón, y deben ser antifluido. Algunas deben tener un resistente revestimiento al agua para proteger contra las salpicaduras de líquidos. Esta debe ser de manga larga y se debe ajustar correctamente cubriendo todo el torso y los brazos, y la longitud de la bata debe ser por debajo de las rodillas. Algunas batas cuentan con puños elásticos para evitar que las mangas se suban y pueden ser antiestáticas si se trabaja con ambientes con materiales sensibles a la electricidad estática en distintos campos de la química. Los guantes también deben ser seleccionados según el material manipulado. Los principalmente utilizados son los de nitrilo, látex o neopreno. Para productos químicos siempre es preferible utilizar guantes de neopreno o butilo. Los guantes además deben ser ajustables bien al tamaño de la mano, sin estar demasiado apretados o demasiado sueltos para permitir una manipulación precisa. Y además deben cambiarse regularmente, especialmente si están visiblemente contaminados o si se rompen. Las gafas de seguridad también son un elemento muy importante. Estas deben cubrir completamente los ojos y tener una protección lateral para evitar la entrada de salpicaduras o partículas. Preferiblemente el lente debería ser de policarbonato, que es resistente a impactos y a rayaduras. Además, estas deben ajustarse cómodamente sobre la nariz y alrededor de los ojos sin espacios entre la piel o las gafas. Las mascarillas o respiradores también son otro elemento que son esenciales en algunos laboratorios. Hay algunos que son, por ejemplo, las quirúrgicas, que ofrecen una protección básica contra salpicaduras y partículas de suspensión, no protegen contra gases o vapores, son normalmente utilizadas en laboratorios de biología o microbiología. Los respiradores N95 o superiores, que filtran al menos el 95% de las partículas en el aire y son recomendadas para protección contra agentes infecciosos o partículas peligrosas. Y los respiradores con filtros de gases o vapores, que son para la protección contra productos químicos volátiles, y se utilizan respiradores con cartuchos específicos para gases y vapores. En este caso, estos son los mayormente utilizados en los laboratorios de química. También es importante la protección para los pies, pues se deben tener unos zapatos de seguridad, deben ser cerrados, preferiblemente con punta reforzada de acero o de material compuesto, dependiendo del caso, para proteger contra impactos y material. El material del calzado debe estar hecho de material resistente a productos químicos y la suela debe ser antideslizante para evitar caídas. Hay una clasificación de los residuos químicos basada en las propiedades químicas específicas y su peligrosidad. Esta clasificación es fundamental para la gestión correcta en un laboratorio. Está, por ejemplo, la clase de los residuos halogenados, que incluyen residuos halógenos como el cloro, el bromo, el flúor o el yodo. También están los residuos no halogenados, que incluyen residuos que no contienen átomos de halógenos, como la acetona, el metanol o el etiloacetato. También están los residuos con metales pesados, que incluyen residuos
que contienen metales pesados como las sales de mercurio, compuestos del plomo o compuestos del cadmio. También están los residuos con nitrógeno, como el nitrato de amonio, aminas y nitrocompuestos, o también el ácido nítrico. También están los residuos orgánicos volátiles, como el benceno, el etilendietílico o el tolueno, los residuos con fósforo y azufre, como el ácido sulfúrico, los sulfuros y fósforos, tioéteres y otros compuestos orgánicos como azufre, y los residuos reactivos especiales, como los peróxidos orgánicos, el sodio metálico, el ácido pícrico en estado seco y otros metales alcalinos. Además, la clasificación de canecas o contenedores en un laboratorio es fundamental para asegurar la correcta segregación, almacenamiento y eliminación de residuos peligrosos y no peligrosos. Por ejemplo, primero tenemos la caneca roja, que es de residuos biológicos o infecciosos. Eso se utiliza para desechar residuos contaminados que puedan ser potencialmente infecciosos, como los cultivos microbiológicos, materiales contaminados con sangre o fluidos corporales, guantes, batas y otros EPP contaminados, agujas y objetos portoconstantes en contenedores rígidos dentro de la caneca. También está la caneca amarilla, que es de residuos químicos. Ahí es donde se utiliza para desechar residuos químicos peligrosos como sustancias tóxicas, corrosivas o inflamables, como reactivos químicos sobrantes que ya no se van a utilizar más, solventes orgánicos, ácidos y bases fuertes. Y también está la caneca verde, que es de residuos comunes o residuos orgánicos. Ahí se utiliza para desechar papeles y cartones no contaminados, residuos de comida, si es permitido en ciertas áreas, ya que no siempre es así, y materiales de oficina. También está la caneca azul, que es de residuos reciclables, que es para materiales reciclables no contaminados, como por ejemplo el papel y el cartón limpio, botellas y envases de plástico no contaminados y latas de aluminio. También está la caneca blanca, que es destinada a los residuos farmacéuticos, que en este caso son para medicamentos vencidos, envases de medicamentos usados o parcialmente llenos. En resumen, las normas de bioseguridad en el laboratorio son esenciales para garantizar nuestra seguridad y la de nuestros compañeros, asimismo como para asegurar la validez de nuestros resultados experimentales. Esperamos que este video les haya ayudado a comprender mejor la importancia de las BPL y cómo aplicarlas en el trabajo diario. No olviden que la prevención siempre es la mejor herramienta para poder evitar accidentes. Gracias por su atención y recuerden, la seguridad en el laboratorio es responsabilidad de todos.